Más adelante en KTVB en español, la policía de Boise busca a un sospechoso que se le vio salir con un arma del centro de compras Boise Town Square. Además, una exhibición en Nampa busca educar a la comunidad y rendir honor a los pueblos indígenas de México y los Estados Unidos. Y la lluvia se mantiene a mitad de semana, pero llega una pausa justo este fin de semana. Les explico en solo minutos. Gracias por estar con nosotros. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local, KTVB en español. Nos vamos directamente con lo último aquí en Boise. Empezando con esto, la policía de Boise está buscando a una persona enmascarada que fue visto con un cuchillo en el centro comercial Boise Town Square anoche. Según las autoridades, alrededor de las 6:25 de la tarde, recibieron un reporte de un sospechoso armado en el centro comercial. Al responder al llamado, los oficiales determinaron que un hombre se había involucrado en una pelea con empleados de un kiosco dentro del edificio. Testigos indican que el sospechoso huyó del lugar usando una máscara y sosteniendo un cuchillo. La policía asegura que el centro comercial se encuentra seguro y afortunadamente nadie resultó herido. El día de ayer, el aeropuerto de Boise confirmó que no enseñarían el video político de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem. KTVB grabó el video en el puesto de control de seguridad de la TSA el viernes. El aeropuerto de Boise aclaró que el video no se está enseñando en las teles que pertenecen a la ciudad. Un portavoz del aeropuerto nos dijo que no se le había pedido que enseñen el video en sus monitores y añadió que el video se reprodujo en el monitor propiedad de la TSA, que también se está operando por ella dentro de su área operativa del puesto de control de seguridad. El aeropuerto dice que el monitor no funciona actualmente y que TSA está intentando averiguar por qué. El video culpa a los demócratas por el cierre del gobierno. Spokane, Portland y SeaTac Tacoma también dicen que no están reproduciendo el video debido a la naturaleza política del contenido. En noticias internacionales, el presidente Donald Trump visitó Israel y Egipto, donde firmó un acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Este acuerdo histórico marca el fin de un conflicto que se mantuvo por 2 años. Pero el elemento clave de esto es la liberación de los rehenes israelitas y los miles de palestinos que regresan al norte de Gaza, además de la llegada de varios camiones que contienen artículos esenciales. Y al nivel local, la delegación de Idaho comentó sobre este tema. El congresista Mike Simpson expresó y citó: "El mundo entero está observando y comprende la importancia histórica de este día. La liberación de los rehenes es un logro increíble alcanzado por esta administración. Todo esto fue posible porque el presidente Trump hizo una promesa y la cumplió". Y por su parte, el senador Mike Crapo declaró y citó: "El presidente Trump y esta administración han negociado uno de los acuerdos de paz más históricos de nuestra generación y hoy marca el primer paso hacia la esperanza de una paz duradera en la región". Líderes de Idaho están reaccionando al anuncio del secretario de Guerra Pete Hegseth sobre la Fuerza Aérea de Qatar que se encuentra localizada en Mountain Home. Según se planea enviar personal incluyendo pilotos y aviones F-15 Qataríes, el secretario Hegseth emitió una aclaración sobre este anuncio diciendo que la carta de aceptación para construir una instalación de la Fuerza Aérea Qatarí más tarde aclaró en X: "Qatar no tendrá su propia base aquí en los Estados Unidos ni nada parecido a una base y los Estados Unidos está en control de la base existente". Y por otro lado, el domingo, la senadora estatal Kristi Zitto, que representa el área de Mountain Home, justo con otros 7 líderes estatales, enviaron una carta a la delegación congresional de Idaho, donde solicitan que el Departamento de Guerra y la base de la Fuerza Aérea de Mountain Home brinde formalmente un informe a los miembros de la legislatura de Idaho. Cambiando de tema aquí, Héctor, estamos en la estación en la época del otoño, pero tengo entendido que hay
ya nieve en las montañas? Sí, este fin de semana se vio ciertas estaciones de esquí que vieron eso. Para los que son fanáticos del esquí, hay muy buenos reportajes. Aquí estamos viendo ciertos lugares, incluyendo Bogus Basin. También estamos viendo lugares como Brundage y Tamarack. Hablando de Bogus, vimos aproximadamente 1 pulgada de nieve que vimos en esta estación. En Tamarack se ve aproximadamente 6 pulgadas y en Brundage, que se diga, también se vio unas 3 pulgadas en esos lugares. Para los que quieren esa nieve, ya estamos en esa época que se va a ver las temperaturas más frías y vamos a continuar a ver esa nieve en ciertos lugares. Y dicen que si continúa así, van a poder abrir un poco más temprano de la temporada de lo normal. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y eso también va a continuar aquí en ciertos lugares por las montañas para el martes y para el miércoles por la mañana. Y aquí estamos viendo el satélite y el radar de lo que vimos el martes por la mañana y por la tarde. Hemos visto que un poco de esa nieve y un poco de esa lluvia también se ha desaparecido, ya que vamos a ver condiciones más secas para el martes. Pero empezando el miércoles vamos a ver que por la mañana vamos a ver que ese sistema de baja presión o de mal tiempo es lo que nos va a traer un poco más de esa humedad, más lluvia, y es posible que veamos un poco más de esa nieve, pero anticipamos ya llegando más cerca para el domingo vamos a ver un sistema más fuerte y es posible que veamos ciertas pulgadas en muchos lugares, incluyendo las montañas centrales y el oeste para el domingo. Pero este va a ser el sistema que vamos a poner atención llegando para el martes, y vamos a ver que ese sistema va a continuar hacia el este, y eso es lo que vamos a continuar a ver, esa nieve. Y aquí está este sistema, lo vamos a ver continuar dando su marcha ya para el este. Para el miércoles veremos un poco más de esa lluvia que es posible para el miércoles por la mañana para ciertos lugares, incluyendo el Valle Mágico y el Valle de Tesoro. Pero ya que pasemos por el miércoles, el jueves es donde veremos este sistema de alta presión que nos trae temperaturas más cálidas, y también vamos a ver un poco más de ese sol y menos de esa lluvia, donde vamos a ver esa pausa. Y ya después, ya que vaya pasando ese sistema y reemplace el sistema que va bajando para el oeste, después de eso vamos a ver que aquí en estos colores azules y verdes es donde vemos otro sistema para el domingo, pero todavía tenemos tiempo donde vamos a ver una posibilidad de ver un poco más de esa nieve, ya que estamos viendo aquí este modelo a futuro que nos está enseñando exactamente dónde podamos ver y las horas que podemos ver esa lluvia, donde empieza aquí por el Valle Mágico temprano por la mañana, alrededor de las 3 y 4 de la mañana para el miércoles, y después empezando a las 8 y llegando hacia las 10, y por la tarde es donde vamos a ver que eso continúa para el Valle de Tesoro. Después se continúa hacia el este, ya para el jueves veremos un poco más de sol, como vemos aquí en este modelo a futuro. Ya viendo nuestro pronóstico extendido, vamos a subir las temperaturas ya que regresa ese sol. Los vientos también regresan para el jueves, pero continuamos subiendo las temperaturas, llegando a temperaturas más estacionales para el sábado y el domingo. Pero aquí estamos viendo que van a continuar a bajar las temperaturas para el lunes. Se ve ese viento regresar, y también esa lluvia es posible para el lunes y empezando la semana que viene. Y pasando a otro tipo de pronóstico, aquí les mostramos cómo puede verse su cartera en los próximos meses en nuestro segmento de finanzas con nuestra reportera Gabriela López. Gabriela, ¿qué nos cuentas? Bueno, muy buenas tardes, Brenda. Ya casi estamos a la mitad de octubre y la temporada festiva está a la vuelta de la esquina, lo que significa que los gastos y compras pueden aumentar. Una nueva encuesta de Bankrate muestra que el 41% de las personas dicen estar preocupadas de que los regalos navideños sean más caros este año, y aproximadamente 1/3 de los compradores planean endeudarse. La encuesta también demostró que menos personas están planeando viajar entre el Día de Acción de Gracias y Año Nuevo. Para aquellos que sí están planeando ir a casa durante la temporada de festividades, la plataforma de viajes The Points Guide dice que ahora es el momento de reservar antes de que suban los precios. Y atenciones conductores, porque esta semana le tenemos buenas noticias. Se espera ver una ligera disminución en los precios de la gasolina. Según la AAA, esto se debe al costo del petróleo crudo también está disminuyendo. Esto no se ha visto reportado desde abril del 2021. En Idaho el precio promedio de un galón de gasolina es de $3.46. Eso es aproximadamente 1 centavo menos comparado hace una semana, pero 2 centavos más que hace un año.
Y terminando nuestro segmento de finanzas, bueno, hay buenas noticias para el Colegio de Western Idaho porque acaba de recibir un fondo de más de $860,000 de la Fundación Nacional de Ciencias. El financiamiento busca apoyar un primer y nuevo programa que para aquellos que les gustaría ser, escuchen nada más, técnicos en mineras. Los estudiantes recibirán capacitación práctica con herramientas de vanguardia como drones, radar y lidar. Todo esto tiene como objetivo prepararlos para empleos de alta demanda aquí mismo en Idaho. El programa comenzó este otoño y la inscripción para el próximo término de clases es el 3 de noviembre. Y con esto concluimos nuestro segmento de finanzas y ahora les dejo con Héctor y Deportes. Bienvenidos a esta edición de Deportes. Este fin de semana el Homecoming dejó emociones encontradas para los equipos de Idaho, de Boise State y los Vandals. Uno defendiendo su casa con una victoria, el otro no corrió con la misma suerte. Ahora empezamos como siempre en el Blue Turf con los Broncos. Y la defensa dominó desde el principio forzando pérdidas de balón en posesiones consecutivas. Esto le daría a los Broncos una ventaja de 10-0 en el primer cuarto. Los Lobos anotaron en una devolución y luego anotaron una serie de 8 jugadas para liderar solo por un momento. Pero Boise State sería demasiado para Nuevo México y ganaría el juego 41-25. Ben Ford brilló con 6 recepciones y 2 touchdowns. Zaire Gaines sumó el primer juego con múltiples anotaciones en su carrera y Jaden Virgin Morgan marcó el ritmo desde el inicio, forzando un balón suelto y registrando 6 tacleadas, aunque pocos los vieron ya que muchos aficionados habían abandonado las gradas antes de ese gran cierre en el Blue. I get it. It's raining. It's a late game. No doubt. Everyone's got their reason. Lo entiendo. Está lloviendo, es un partido tarde, todos tienen sus razones y lo entiendo. Pero no me gusta salir de mitad de partido y ver que muchos fans se han ido. Es muy difícil ganar y necesitamos a Bronco Nation de forma importante para este fin de semana. Y como dijo Danielson, regresan a acción en casa este sábado a la 1:30 contra un rival de conferencia, UNLV. Y los Vandals de Idaho regresaron a Moscow para celebrar su edición número 116 del Homecoming en el Kibbie Dome, enfrentándose a Northern Colorado. Tras ir bajo por 10 puntos, Elijah Cummings encendió el juego con una carrera de 29 yardas y luego un touchdown de 39 en el pase de Jack Wagner. El mariscal Rocco Coach sumó 2 anotaciones por tierra, incluyendo una conversión de 2 puntos en su primer juego con múltiples touchdowns. En el último cuarto, Nate Thomas agregó su primer touchdown del año, pero no fue suficiente. Northern Colorado se llevó la victoria 49-33. Ahora los Vandals visitan a Eastern Washington en lo que le llaman The Inferno, el campo de pasto rojo en Cheney, que será este sábado 19 de octubre a las 4 de la tarde. Y Brenda continúa con más. Y seguimos celebrando el mes de la herencia hispana y en AMPA una exhibición busca rendir honor a la cultura indígena. Nuestra reportera Gabriela López nos tiene más detalles. Brenda, te cuento que esta exhibición busca preservar la historia y cultura de los indios nativos americanos del norte y sur. Pero eso no es todo. Su propósito es educar e incluir a los pueblos indígenas. Hace más de 5 siglos, 2 mundos chocaron en este continente. Los mundos europeo y indígena. Todavía hay desconfianza y división entre los pueblos indígenas de aquí desde los 532 años. Y por eso queremos darle a entender al pueblo. Queremos reunificar todo. Esta exhibición teje conexiones que trascienden fronteras artificiales. Nazario Segura, director de danza azteca, lo ve como un reencuentro. Para mí representa la unión, una conexión con nuestros hermanos y hermanas del norte. Entre todas las imágenes, hay una que tiene un significado especial para Nazario. Captan una historia que todavía sigue. Donde se muestra tocando el fuego con sus manos. Y, lógico, el fuego quema todo lo que toca y por eso muchas personas cuando me preguntan cómo es que el fuego no te quema, porque tengo que tener la conciencia y el respeto, mucho respeto a ese elemento. Pero las fotografías son solo una parte de esta experiencia. Esta curación, esta unificación de los pueblos indígenas. La exhibición incluye objetos que forman parte de la cultura, como una olla de barro negro que está hecha de materiales encontrados en Oaxaca, y 2 mesas que incluyen piezas que representan la historia de los indios nativos del sur y norte de América.
Para las nuevas generaciones, esta exhibición es un recordatorio poderoso. Que no les vaya a dar vergüenza. Esta cultura no es de vergüenza. Esto es nuestra raíz, es nuestra cultura. Esteban agregó que el espacio en el que se encuentra esta exhibición está disponible para otras personas que también quieran compartir su cultura y lo pueden hacer contactándole a través de su página web que usted puede ver en pantalla. Qué bonito celebrar tu cultura, tu herencia. Exactamente, sí, está muy, muy bello. Y pues para los que quieren ir a esta exhibición, cabe decir que va a estar hasta el fin del mes de la herencia hispana, quiere decir como octubre 15, creo. Así que hasta el 15 de octubre tienen para poder ir a visitar esta exhibición. Gracias, Gabriela. Y bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktbb.com/español. Nos vemos.